¿Alguna vez llegaste a un punto en que llevabas tanto tiempo callada que tu propio cuerpo ya no sabía cómo seguir aguantando? No hablo de un momento de rabia, hablo de algo más silencioso que eso, de esa acumulación que va creciendo despacio, año tras año, mientras una sigue funcionando y sonriendo y poniendo la mesa y respondiendo cuando le hablan, mientras hace todo lo que se supone que debe hacer, mientras guarda lo que siente en ese lugar interior, donde van a parar las cosas que no tienen a dónde más ir. ¿Alguna vez llegaste ahí? Yo llegué, a los 67 años, un sábado por la tarde, después de 40 de matrimonio, y lo que hice ese día fue algo que nunca en mi vida habría imaginado que iba a hacer. Algo pequeño, algo que en el momento se sintió como el único acto honesto de 4 décadas. Quemé una camisa. Si lo que acabas de escuchar ya te tocó, suscríbete. Cada semana contamos historias de mujeres que llegaron a su límite y lo que pasó después. Y ahora sí, te cuento todo. Me llamo Pilar, soy modista. Pasé 32 años cosiendo ropa ajena, vestidos de novia, trajes de fiesta, dobladillos, remiendos, todo lo que la gente necesita cuando quiere que una prenda dure o cuando quiere que quede perfecta. Aprendí a cuidar las telas con una atención que pocas personas dan a las cosas materiales, a reconocer la calidad, a tratar cada pieza con el respeto que merece el trabajo que alguien puso en ella. Y durante 40 años, dentro de mi propia casa, apliqué ese mismo cuidado a una camisa que no era mía. Héctor la compró en un viaje que hizo solo hace mucho tiempo, el único viaje que hizo sin mí en todo el matrimonio. Un fin de semana con amigos a ver un partido en otra ciudad, cuando nuestros hijos eran todavía pequeños y yo me quedé en casa con ellos porque alguien tenía que quedarse. Volvió con esa camisa del equipo que había ganado ese día. La mostró con una satisfacción que raramente mostraba por otras cosas. Y, desde ese momento, la camisa tuvo un lugar propio en nuestro armario y unas reglas propias que yo fui aprendiendo sin que nadie me las explicara del todo. No podía lavarse con la ropa común, agua fría, a mano, con cuidado. No podía doblarse de cualquier manera, tenía que colgarse. No podía usarse para nada cotidiano. Era para ocasiones especiales que Héctor definía según criterios que yo nunca terminé de entender del todo, pero que aprendí a respetar, porque era más fácil respetar que discutir. Durante 40 años lavé esa camisa a mano, la colgué, la planché cuando era necesario, la devolví a su lugar en el armario con el cuidado que Héctor nunca pidió explícitamente, pero que claramente esperaba, porque en las pocas veces que algo no estaba exactamente como debía, él lo notaba con una precisión que no aplicaba a nada más dentro de esa casa. Nunca aplicó esa precisión a mí, no de manera cruel, no con maldad calculada, simplemente no la aplicó. Yo era parte del paisaje de su vida, de la misma manera en que lo era la mesa de la cocina o el sillón del salón, algo que debía estar ahí y funcionar sin requerir demasiada atención. Ese año había tenido unos resultados médicos que me preocupaban. Nada definitivo todavía. El médico quería hacer más estudios, quería que volviera con alguien, quería que no fuera sola a la siguiente consulta, porque podía haber noticias que eran mejor recibir acompañada. Se lo dije a Héctor, le pedí que viniera. No esa semana, que tenía cosas. La siguiente, que también. La tercera semana que le pedí, me dijo que ese sábado era el partido y que los amigos ya habían comprado las entradas y que yo entendería. Lo dijo así, que yo entendería. Me quedé en silencio, asentí, y algo en mí hizo un ruido que no fue audible, pero que yo sentí con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. No rabia todavía, algo anterior a la rabia. El reconocimiento de algo que había sabido durante décadas y que ese día ya no podía seguir ignorando. El sábado, Héctor se preparó para salir. Se duchó, se peinó,
Buscó la camisa en su lugar del armario. La miró un momento como quien comprueba que todo está en orden. Se la puso y salió. Yo lo vi salir desde la ventana de la cocina y me quedé un momento ahí con las manos sobre la pileta mirando la calle vacía donde su coche acababa de desaparecer. Pensé en la consulta médica. Pensé en las 3 veces que le había pedido que viniera. Pensé en 32 años de vestidos de novia que había cosido con mis propias manos para otras mujeres. Pensé en la camisa colgada en su lugar del armario, la de repuesto, la que guardaba como reliquia, la que nunca usaba, pero que existía como si fuera lo más importante de esa casa. Fui al armario, la saqué, fui al patio. No voy a describir los detalles de lo que pasó después, porque no son necesarios. Lo que importa es que cuando terminé, me senté en la silla del patio, con las manos quietas sobre las rodillas, y sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía. Sentí que había existido, no con orgullo, no con venganza, con algo más tranquilo y más profundo que todo eso. La sensación de que, por primera vez en décadas, había habido algo que importaba más que la comodidad de él, que mi propio límite había ocupado en centro de una decisión, que había hecho algo porque yo lo había decidido y no porque era lo que se esperaba de mí. Héctor llegó esa noche y descubrió lo que había pasado. Esperaba rabia, gritos, la escena que correspondía a lo que yo había hecho. Lo que no esperaba fue lo que ocurrió. Héctor se puso pálido de una manera que no era solo rabia, era otra cosa. Era el pánico de alguien que acaba de perder algo que guardaba, por razones que van más allá del objeto en sí. Fue al armario, revisó, salió al patio, volvió a entrar. Y en ese recorrido yo lo observé con una atención nueva. La misma atención con que durante 32 años había inspeccionado las telas antes de cortarlas, buscando lo que había debajo de la superficie. Lo que había debajo de la superficie de ese pánico no era solo la camisa. Héctor salió esa noche sin darme una explicación completa. Dijo que necesitaba aire, que hablaríamos después. Y en el silencio que dejó su salida, yo fui recogiendo piezas que siempre habían estado disponibles, pero que yo había elegido no juntar, o que había juntado y deshecho, porque la figura que formaban era demasiado difícil de sostener. La manera en que atendía el teléfono en otro cuarto cuando sonaba a ciertas horas. Los fines de semana con amigos que siempre terminaban más tarde de lo previsto. Una vez, hace años, un mensaje en su teléfono que vi por accidente y que traduje de la única manera que me permitía seguir en pie en ese momento. Como algo sin importancia, como un malentendido, como nada. La camisa no era solo una camisa, era una fecha, un lugar, un recuerdo de algo que existía fuera de las paredes de esta casa y que Héctor había guardado durante décadas con el mismo cuidado con que yo había guardado todo lo que él me había pedido guardar. Con más cuidado, en realidad. Héctor volvió 2 días después. Hubo una conversación que no voy a reproducir aquí, porque hay partes que pertenecen solo a ese momento y que ya no necesitan ser dichas en ningún otro lugar. Lo que sí puedo decir es que al final de esa conversación yo sabía lo que necesitaba saber. No todo, suficiente. Suficiente para entender lo que habían sido 40 años. Suficiente para saber qué quería hacer con lo que quedaba de mi vida. No tomé esa decisión en esa conversación. Las decisiones grandes no se toman en el momento en que uno recibe la información que las hace necesarias. Se toman después, cuando el cuerpo termina de procesar lo que la cabeza ya sabe. Meses de estar en esa casa con todo lo que sabía, de seguir funcionando con la eficiencia que siempre había funcionado, de coser y de cocinar y de existir dentro de una vida que ya no era exactamente la que había creído que era. Y después tomé la decisión que tomé. No les digo cuál, porque eso pertenece solo a mí, y porque lo que importa de esta historia no es qué decidí,
sino lo que aprendí antes de decidirlo. Aprendí que el límite llegó mucho antes de ese sábado, que la camisa no fue la causa de nada, fue la superficie donde 40 años de acumulación encontraron finalmente una forma concreta, que no me arrepiento de haberla quemado, no porque haya sido una reacción inteligente o estratégica, sino porque fue la primera vez en mucho tiempo que hice algo porque yo lo decidí, sin calcular las consecuencias, sin pensar primero en cómo iba a recibirlo él, solo porque era lo que necesitaba hacer en ese momento. Y ese acto pequeño y sin vuelta atrás, fue el principio de algo que todavía estoy terminando de entender, pero que reconozco como mío, de una manera que pocas cosas en mi vida han sido completamente mías. ¿Alguna vez llegaste a tu límite de una manera que te sorprendió a ti misma? ¿Hiciste algo que nunca imaginaste hacer y que en el fondo sabías que era necesario? Cuéntame en los comentarios. No te pido que justifiques nada, solo que digas si llegaste ahí.